tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Una vez más con todos ustedes y don Osvaldo Santana. ¿Cómo estamos, don Lito? Saludos, amigos de Careo, de nuevo con ustedes para hablar de lo que pasa aquí y quizás en el mundo. En el mundo, sí. Quiero arrancar por la fecha del Patricio. O sea que el próximo lunes es día feriado. La gente celebrando que enero es... No se trabaja. Sí, no se trabaja. Enero es el mes que tiene más días festivos, pero no es que ese día es de fiesta per se, es que ya el pasado jueves se celebró el Día del Patricio, Juan Pablo Duarte. Sí. Y entonces, como cayó jueves y hay una ley que dice que algunos días feriados pueden trasladarse hasta el lunes próximo, se llevó hasta ahí para que la gente no haga los puentes tradicionales y falten entonces viernes y sábado y entonces vuelven a trabajar el lunes. Y estamos entonces, ya pasó el día de Juan Pablo Duarte, que fue el jueves, pero aún así muchos colegios, Osvaldo, escuelas públicas, el mismo gobierno, propició actos especiales con motivo del natalicio del padre de la patria. El presidente de la República estuvo por San Francisco de Macorís y entonces ahí pues, se dirigió a la nación en un discurso lleno de patriotismo en el que se resalta el compromiso de Juan Pablo Duarte con lo que es la independencia y la libertad del pueblo. Sí, Duarte siempre es una oportunidad, porque Duarte es un símbolo. Él invoca los valores, porque Duarte, que tuvo una presidencia de la República muy corta, lo designó la Junta Gobernativa presidente de la Nación, luego fue derrocado por Pedro Santana y los ultraconservadores del Este, expulsado una y otra vez de la isla hasta que se quede en el ostracismo por siempre, en la selva de Venezuela y después en la capital, viviendo precariamente con una fabriquita de velas. Fue un hombre de una integridad total, tanto cuando tuvo que manejar escasos recursos, como fue aquella campaña que él fue a participar en la batalla de las carreras de Asa junto con Santana, y se le entregaron 1,000 pesos oro y devolvió más de 800 pesos porque no gastó. Dirán, como dicen ahora, porque no invirtió. Bueno, fue un ejemplo en el manejo de los pocos recursos. Eso queda ahí. Y cuando está ahí después, en el poco tiempo, o como líder, dirán, bueno, ¿qué hizo Duarte? No puso un blog, pero dejó esa imagen o ese ejemplo de integridad personal, de hombre sencillo que además, dígase de paso, lo dio todo por la liberación de la República. Ahí veo, ¿verdad?, una certificación, una certificación de la rendición de cuentas del patricio Juan Pablo Duarte. Pero yo decía que Duarte, además era un pensador. Duarte se formó, estudió, fue a Europa, estuvo en Francia, también su primer exilio importante lo mandaron a Hamburgo, Alemania. Y él formuló una primera versión de la Constitución y creó un ideario, es decir, un pensamiento. De hecho, en algún momento tuvimos el librito de los pensamientos de Duarte, que se han olvidado. Pero creo que es ahí, es la fuente, lo importante de Duarte, sí, el padre de la patria, pero fue lo que él enseñó, la visión que tenía sobre los seres humanos, sobre la igualdad, sobre la libertad, sobre la democracia, la visión que él tenía de la democracia. Eso es lo que hay que ver y así es que hay que verlo, recordarlo como un gran contribuyente para la formación, no solamente de la identidad, que él, como otros se enteraron que nosotros teníamos una mismidad, somos dominicanos, había un germen diferente. Cuando se unifica la isla, ¿verdad?, con la intervención de Haití en el 22, él siguió pensando que los dominicanos éramos diferentes, que teníamos una forma de proceder, nuestra lengua, que es un factor fundamental en la construcción de una cultura, nuestra idiosincrasia, y entonces se convencieron los trinitarios con la proclama de Julio, ¿verdad?, el escrito que justifica la independencia, que la República Dominicana tenía su propia identidad, o la nación, el conglomerado, porque no había república. Y ese conglomerado humano en este territorio, en esta parte de la isla
de Santo Domingo, se termina de persuadir con la prédica de él y de los otros patricios acerca de la necesidad de crear la nación dominicana, de proclamar el Estado dominicano y obviamente también la república. Es decir, él empuja la formación de lo que es el valor de la dominicanidad. Entonces hay que verlo así. Y además como una fuente, no es el patricio, no, como una fuente de inspiración para ser mejores, para ser buenos administradores de los recursos públicos, para ser servidores de la nación, un hombre que lo deja todo. Y que incluso cuando él pudo quedarse aquí luchando con las intrigas, las malquerencias, en los bandos, él prefiere irse, se va, se aleja, no vuelve más, porque él no quería ser una fuente de división, de conflicto. Un tipo extraordinario, un gran, además, pacifista. De modo que en esta fecha es una oportunidad para rememorar, para pensar en Duarte, pero verlo así, como un ejemplo que se debe seguir. Así es, Osvaldo, ha dicho algo que para mí de una vez me llamó la atención, el ideario de Juan Pablo Duarte. El presidente Abinader había planteado que el mejor homenaje a Duarte es seguir su ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo de una manera bien práctica. Recuerdo cuando estábamos en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, ese ideario se lo aprendía uno de memoria. Claro, morir por la patria. Nuestra patria es ser libre de toda potencia extranjera o según la isla. Y entonces teníamos hasta grupos de poesías coreadas inspirados en esos pensamientos. Morir por la patria es vivir. Es vivir. Nunca me fue tan necesario como hoy al tener salud, corazón y dicha, porque hombre sin dicha y sin corazón perturban la tranquilidad de la patria, algo así. Entonces, ahora que estamos en estos tiempos modernos, que no se puede quizá usar eso como un ideal, aunque el presidente ha llamado a que sigamos su ejemplo, sería bueno aprovechar toda esa tecnología con la que goza el gobierno, con la que goza el Estado, para difundir el pensamiento duartiano, que un día como fue el jueves, aunque se va a celebrar el lunes, podamos poner su pensamiento y su obra en alto. Lamentablemente, solo se habla de Duarte el 26 de enero, pero eso es lo que yo he estado insistiendo. Él es un paradigma. Nos hemos olvidado de los paradigmas. Él es un ejemplo. Entonces, él debe estar en el pensamiento, en la acción, pensamiento y acción de Duarte para una república mejor. Así es, tiempo de la pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en este subprograma Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo, Haití. Una vez más, Haití tiene que servirnos a nosotros como tema importante para conversarlo con todos ustedes. Es que cada semana hay algo novedoso alrededor de esa nación. Nuestros vecinitos ahí mismo compartimos pues la frontera con ellos y no hay forma de que podamos comentar las cosas sin que sea en base a problemas y dificultades. Ellos tuvieron en los principales medios de comunicación, no solamente de República Dominicana, sino de toda América, en base también a la Conferencia del Estado Latinoamericano, la CELAC, donde el presidente Abinader también estuvo por allá y imploramos de nuevo para que haya auxilio a esa nación. Y en medio de las circunstancias termina esa actividad y viene de nuevo Haití, Osvaldo. Bueno, Haití es un caso para preocuparse. Estamos preocupados con Haití, ¿verdad? Eso lo vivimos cada día, pero se han desencadenado una serie de hechos, discursos, que uno se dice, pero ¿a dónde? ¿En qué punto? Porque uno dice, bueno, Haití tocó fondo, ¿verdad? Pero acaba de ocurrir un evento que uno dice, pero ven acá, ahora es la policía haitiana que se ha movilizado a protestar por el problema de la misma inseguridad de ellos. En lo que va de año o de mes, han caído, creo que
como 30 policías. Pero en un solo día asesinaron 6 policías. Y los policías se han indignado. Se rebelaron y protestaron. Al llegar el jueves, el primer ministro, y le hicieron una protesta, no lo dejaban salir del aeropuerto cuando retornó de la reunión del CELAC, que se celebró en Argentina, en Buenos Aires. Y allí le montaron la protesta, pero no solamente eso, generaron toda una situación de desorden en Puerto Príncipe, incluso atacaron la residencia del primer ministro Henry. Increíble. Ariel Henry. Sí, Ariel Henry. Y incluso arrancaron la puerta principal, porque en Haití no hay ejército. Entonces la policía es la garante del orden. ¿De cuál orden? Sí. Entonces, si por un lado ocurre eso en el territorio, además del problema de las muertes de las personas comunes, te encuentras con un panorama en el exterior que es todavía mucho más dramático. La Casa Blanca, sí, la Casa de Gobierno de los Estados Unidos, emitió una declaración esta semana según la cual Estados Unidos entiende que ya ha hecho lo que tenía que hacer con Haití, que ya ellos hicieron todo lo que podían hacer. Uno no sabe ni por qué, cómo interpretarlo. Incluso le tocó decirlo a la vocera de la Casa Blanca, que es una ciudadana haitiana, Jean-Pierre, de origen haitiano, de padres haitianos, de ciudadanía norteamericana. Entonces, ella misma es que se encarga de decir esto. Y uno no entiende cómo es que Estados Unidos simple y llanamente, no digamos se lava las manos, pero más bien se desentiende. Sobre todo cuando Estados Unidos está en todo, menos en lo que debería estar. Está en todas partes mandándole armas a Ucrania, más de 45 mil millones de dólares. Tiene toda la atención allá en Europa. Está preocupado por Taiwán. Amenaza a China y le advierte que si se mete en Taiwán tendrán represalia. Problemas por allá que en Siria, que atacan. Pero Haití está aquí en el traspatio. Yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la visión, digamos, convencional de las intervenciones. Pero sabemos que Estados Unidos juega un papel, su política exterior es dominante y ellos juegan un papel fundamental, no solamente en lo que tiene que ser, digamos, la política de algunos interior de algunos países, sino ellos como potencia juegan un papel fundamental en la ONU. Entonces, no ha habido ni siquiera voluntad para fomentar en las otras naciones la creación de algún mecanismo que permita o que ayude a los haitianos a buscar una salida. Ahora yo me digo, después de lo que está ocurriendo, con o sin Estados Unidos, hasta sin la misma comunidad internacional, que por cierto, se produjo un concierto interesante, habló el presidente Abinader allá en Buenos Aires de la situación ya insostenible de Haití, de que representa un peligro para la República Dominicana, ese estado de inseguridad en Haití. Lo mismo discurso pronunciado, la misma tónica pronunciada por el canciller Roberto Álvarez en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, es un tema que realmente ya nos tiene que preocupar, porque yo soy de los que entiende que las bandas no van a meterse de este lado. Ellos saben que no lo pueden hacer, no lo van a hacer. Su problema es dominar, controlar y manipular, tener secuestrado el territorio haitiano y sobre todo las grandes ciudades, especialmente Puerto Príncipe. Entonces, se requiere, como quiera que sea, algún tipo de ayuda a Haití, porque en Haití no hay instituciones definitivamente. Como decía, no tienen ejército, la policía está colapsada, las instituciones del Estado están quebradas, el Congreso ya cayó en la ilegalidad, no hay Congreso, de hecho, y el mismo primer ministro está bajo cuestionamiento, ¿verdad? Su legitimidad. Entonces yo creo que la América, y cuando digo América, en este caso, esta región, la parte del sur del continente, debería intentar a ver qué se puede hacer, qué auxilio se le puede dar a los haitianos para tratar de reencauzarlo por alguna vía de administración de ese territorio, porque ya uno no puede decir que sea ni un país ni un estado, ese territorio donde habitan, que son como 10 millones de pobladores. Esto tiene que movernos a preocupación y uno muchas veces
pensaba que el garante de que esto pueda salir hacia adelante podía ser Estados Unidos, aunque uno se oponga desde el principio a lo que son las intervenciones, pero no hay forma. No hay forma. Y tú dirás, bueno, están en Ucrania, como dice Osvaldo, están en Taiwán, pero son otras cosas, son otras fragancias. Tú apoyar a Ucrania o apoyar a un país de eso que producen petróleo, que tienen grandes riquezas, el mismo Ucrania, que es una potencia en materia de producción de alimentos y granos, no es lo mismo que venir, Osvaldo, a arriesgar tu tropa en Haití. A buscar nada. A buscar qué cólera. A buscar cualquier tipo de verdad, enfermedad. sí, porque todos los problemas adicionales de salud, de alimentación. ¿Qué va a ser? Más de 8 millones de 10, 11 que tienen habitantes. Hay 8 que sufren, que están bajo un estado de hambruna. Es grave. Es grave la situación. De Estados Unidos no va a decir que, bueno, ¿qué hace uno por ahí? Buscarse problemas. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, parece que hay una luz chiquita, pero hay una luz al final del túnel en este conflicto que, como nosotros explicábamos en Careo y también en nuestro portal pronosticamedia.com, para decirlo completo, www.pronosticamedia.com, que actualizamos y producimos cada miércoles en el ombligo de la semana. Lo renovamos. Sí, lo renovamos. Habíamos llamado la atención a las autoridades, al mismo presidente de la República. No damos noticias. No. Interpretamos las noticias. Sí. Analizamos la realidad. Somos una perspectiva, un punto de vista diferente. No tenemos muchas cosas de todas esas cosas que salen. No. Tenemos ejercicio de reflexión, valoración y sobre todo, sí, analítica. No insultamos a nadie, sino que tratamos de entender lo que pasa y es tratar de explicarla y darle herramientas, vamos a verlo como una herramienta, un recurso a la gente en sus análisis, porque cada quien tiene su propio juicio. Así es. Toda la gente piensa, hay quienes dicen, puedo dirigir a personas con mis visiones. No. Usted puede, en estos casos por aquí, opinar, emitir opiniones, hacemos ejercicio de interpretación por aquí, se puede escribir lo que se quiera, pero en realidad uno lo que trata, lo menos nosotros o yo, nosotros tenemos la visión de contribuir a presentar a la gente elementos que le permitan, digamos, ampliar su marco de referencia o sus visiones acerca de lo que pasa y de esa forma construir sus propias ideas y ver la realidad desde su propia perspectiva. www.pronosticamedia.com. Usted puede entrar ahí a internet, en Google, buscarlo y ahí estaremos. Entonces decíamos que el presidente de la República, don Luis Abinader, su equipo vinculado al tema de la salud, tenía que prestar atención a este conflicto entre las ARS, el colegio médico y luego al final también los propietarios de las clínicas. ¿Ustedes creían que nada más es un asunto de atención a los conflictos de salud cuando se trata del sector público, los hospitales, la policlínica, los consultorios que andan por ahí a veces en desbandada, en los barrios y en los campos? No, es que alrededor de las ARS hay más de 3 millones de personas afiliadas que pagan su seguro en los centros de trabajo y que ya se le estaba negando el servicio. Se le está negando el servicio, sobre todo en lo que tiene que ver con las consultas médicas. Y parece ser que hay una luz al final. El Consejo Nacional, ¿verdad?, de Salud, el organismo que dirige ese sector, tanto con el vínculo del Estado como con las ARS y los mismos médicos, han hecho un planteamiento que avisora, Osvaldo, un posible arreglo. Los médicos no han reaccionado todavía y están diciendo que para el martes darán una respuesta, pero que implica, tú lo tienes ahí, Osvaldo, algunos acuerdos que podrían abrir un compás de solución a este problema que afecta a tantos dominicanos y dominicanas. Esto no es un acuerdo, Lito. Lo que hay es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó el jueves
un aumento en la cobertura por internamientos, honorarios médicos y consultas por internamiento, exámenes de diagnósticos, hospitalización, así como el uso de salas y equipos. Y también durante esa reunión que emitió la resolución 56301, el Consejo aprobó un incremento de un 20% a los honorarios médicos sobre procedimientos y un 50% de las consultas de internamiento. Ellos dicen que con eso va a circular, que pienso que entre los médicos y la clínica, algo así como 2.700 millones de pesos anualmente. Y además, otros 2.800 millones de pesos que se habían aumentado en el mes de octubre del año 2021, cuando se hizo un alza, un aumento a los honorarios médicos de un 20 y otro 30 a los honorarios por interconsulta, como le llaman ellos. También el Consejo de la Seguridad Social aprobó un aumento de un 7% a las tarifas por concepto de exámenes y pruebas diagnósticas, lo cual representa 1.200 millones de pesos al año, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la resolución y es una decisión tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS. Pero habría que ver ahora si el Colegio Médico está de acuerdo con eso, porque no es todo lo que ellos estaban pidiendo. Y como tú dijiste ahorita, ellos van a emitir su punto de vista el próximo martes. Yo pienso que entre ayer viernes, este viernes y digamos que en el día de hoy, el lunes inclusive, ya el Colegio Médico va a tener elaborada una posición sobre este asunto. Yo no digo, bueno, acepten eso, ¿no? Ellos tienen que analizar porque son expertos, son especialistas, son ellos que están sufriendo en su piel. Sí, también sufrimos cuando vamos a una consulta y nos dicen, no, ese seguro no lo estamos recibiendo, sí, ¿verdad? Pero es un problema de naturaleza pública, como tú decías. A mí me había sorprendido, tú has insistido siempre, creo que escribiste un artículo de eso en Pronóstica Media, acerca de que el gobierno no había actuado con prontitud. También hay que entender que es un organismo colegiado que toma esas decisiones, el Consejo, ¿verdad?, que tiene varias representaciones, entonces se necesita en alguna medida buscar un cierto consenso. Emitieron esa resolución, pero no significa necesariamente que se haya resuelto el conflicto. Habría que esperar a ver qué van a decir ahora los médicos. A ver qué tan satisfactoria es. El problema es que ellos dicen que ellos se reciben una parte, por no decir se ganan, pues ellos son profesionales, cobran por sus honorarios, por sus servicios. Ellos no son capitalistas, ellos no son estrictamente negociantes de la salud, aunque son parte del negocio. Viven de eso. Pero viven de eso. Son la mayoría asalariados, la gran mayoría sea del Estado, de clínicas privadas, y muchos tienen sus propios consultorios, sobre todo los especialistas. Pero ellos dicen que la realidad es que la ARS se lo llevan todo. Y que inclusive eso que le han dado, me adelantó uno por ahí, es una migaja. Entonces hay que ver lo que ellos dicen. Vamos a esperar. Así es. A la pausa regresamos con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, se está yendo, ¿verdad?, el mes de enero. Y me entonces devuelven mis lentes. Iba a ver si no lo podía poner los dos. Entonces, el tema electoral. El tema electoral, dos aspectos de él. Primero, la ley electoral y la de partidos políticos. Antes lo querían convertir en código electoral y qué difícil es trabajar aquí con los códigos. Mira, el código penal todavía está en medio de la discusión y tal cosa. Mejor fuera separada.
ley electoral y la ley de partidos políticos, el presidente de la República convocó a una legislatura extraordinaria en la que no enlistó directamente el tema de las modificaciones, pero los diputados y los senadores lo han entendido a tal punto, Osvaldo, que hay un proyecto en el Senado, que ya el Senado refrendó. Lo aprobaron en primera lectura. Pero también en la Cámara de Diputados hay uno que está ahí guardado por si hay demasiado... No lo activaron también. Son y el dos presidente de la Cámara, el señor Alfredo Pacheco, convocó a la comisión, la misma comisión que lo tenía a cargo, y se lo encomendó. De modo que los diputados le han introducido varias modificaciones al proyecto original, que había retornado, que había perimido, pero el Senado lo aprobó igualito lo que habían hecho. Sí, entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Yo creo que, y parece de sentido común, que van a aprobar una versión que tiene que ser compartida, pues si no, no hay ley, a no ser que sea ese el propósito, que no haya ninguna ley. O que siga la vigente. Porque uno habla en general de ley, pero la gente dirá, bueno, ¿y qué es lo que tanto discuten? ¿Qué es la ley? Hasta que no veamos los detalles. Ahí la parte más cardinal es importante. El límite del financiamiento, por ejemplo. ¿Quiénes financian? Las campañas. ¿Cuánto debe contribuir? ¿Hasta dónde se le debe dar a los partidos? ¿Deben estar los partidos por candidato, por persona, por ciudadano, a nivel presidencial, a nivel congresual, a nivel municipal? Todo eso tiene que ver con el costo de la campaña y el financiamiento. Yo vi, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Hombres de Empresas, así se llama, CONEP, de la empresa el privada, presidente, sí, declaró que en la ley debe evitarse que el narcotráfico se intervenga, financie la campaña. Dinero ilícito. Dinero ilícito, me parece muy bien, pero también hay que ponerle tope y transparentar, que es la otra parte de la mesa, el dinero que dan los poderosos para la campaña, que tampoco se ve. Ponerle también y reglamentar eso que se publica existe, pero que eso sea más eficiente, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay un dinero que es sucio también, es dinero sucio que aportan los empresarios, que va a los candidatos y se convierte en inversión. Muchas veces en efectivo. Sobre todo las empresas que tienen negocio con el Estado, grandes empresas constructoras que dan cualquier cantidad de dinero, con la garantía de que ellos van a tener alguna forma de participación en el gobierno, sea de determinados representantes que van al equipo de gobierno, o directamente mediante la concesión de obras. Yo no sé si tuviste lo que dijo ahí Pagán. Pagán sí, no solamente Pagán declaró así como nada ante un juez, Dios señor, y no ha mío. pasado nada en la República. Increíble. Que él recibió, en principio, le dio el empresario de la comunicación, ¿cómo que se llama? El de Gómez Díaz. El del Canal 5, le dio 150 millones de pesos. De pesos en cheque, en 5 cheques, me parece, sí, 6 cheques. De 25 millones 5 cada cheques de 25 millones. Mientras él estaba como director de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, hoy SOE. Pero que él se lo devolvió y lo hizo que le tiró su foto. Eso es grave. Le tiró su foto. Pero él menciona ese caso, pero ¿y los otros? Las vacas sagradas que no se mencionan. Entonces, realmente, no es solamente el dinero de los narcotraficantes. Hay algunos que unos están presos en Estados Unidos, otros que financiaron y otros que fueron directamente elegidos, como los legisladores de La Vega, que hay uno que era jefe de campaña. Entonces, es verdad, eso es imposible, eso hay que perseguirlo, no debería ser. Pero el otro dinero que llega por debajo de la mesa, como que a los estados no les interesa porque es parte del juego. A los líderes políticos tampoco, a ellos lo que les interesa es recibir su dinero. Y sabemos, inclusive, los grandes empresarios, ciertos grandes empresarios, porque no son todos, por la naturaleza de sus negocios, hacen hasta sus propias encuestas para ver cuál es que está mejor y invierten más. Hacen ese. Sí, claro, porque hay más garantía de que se me puede conseguir. Aunque pongan algunos huevos en otra canastica más pequeña, pero lo fundamental es una más grande. Claro, en el que se cree como que puede ganar. Pero no va a ser tan fácil, Osvaldo, porque ahora el Partido de la Liberación Dominicana, ya cuando uno creía que todo se había dicho, está planteando que no, que hay que incluir de nuevo el voto electrónico para las elecciones. Dicen ellos, aunque no sea para estas, pero ¿y para qué ponen eso ahora? No incidenten las cosas. Ya la Junta Central Electoral
decidió que es voto manual, Osvaldo, y conteo manual, aunque la transmisión de las actas se haga de vía electrónica. El Tribunal Constitucional acaba de establecer que el voto electrónico es inconstitucional. Quizá ellos, el Tribunal Constitucional, quizá ellos como mostrando cierta coherencia. Ahora, otro asunto que es importante, que no debería quedar fuera, ya no están haciendo señas, se nos va el tiempo, pero que no debería quedar fuera de la ley, es la previsión para que los crímenes, abusos y violaciones durante las campañas o durante la campaña no queden sin sanción. Tú sabes la gente a veces que muere en una campaña o después del día de las votaciones. Y esos tipos, los autores, quedan así, libres. Hay una suerte de licencia para delinquir o cometer delitos propiamente electorales sin que haya sanción. Eso debe preverse en la ley. Y autoridades electorales que cumplan con la responsabilidad a través de la vía, porque eso quedaría bajo la jurisdicción de civil, ¿verdad? Civil no penal, ¿verdad? De los tribunales de la República, pero que haya capacidad, los órganos electorales tengan capacidad para que eso se procese y haya sanción al crimen durante las elecciones, a las agresiones y la violencia durante una campaña electoral. Tiempo de la pausa. Regresamos con más en la parte final de Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en la parte final ya de su programa Careo en Cinevisión. Osvaldo, decíamos en la semana anterior que el presidente de la República había hecho algunos cambios, había quitado algunos funcionarios, dicen que 15, en sentido general, había otros de menores. Yo no creo que sean tantos cambios, son reciclajes. Reciclaje. Por ejemplo, el que estaba en el PROPEP, eso se llama Neney Cabrera. ¿PROPEP qué? PROPEP. Es el proyecto especial de la presidencia. De la presidencia de la República, proyectos especiales, obras, proyecticos por ahí, tú sabes. Pintar viviendas. Muchas cosas que hace la presidencia de la República. Entonces también el de pasaporte, otro que tuvo bastante mención durante estos cambios. Mucha gente lo veía como cambio rutinario y así ha pasado. Así ha pasado. Neney Cabrera, tú sabes que Neney Cabrera se habló, un programa de televisión, no recuerdo cuál de eso, que presentó el caso de una pintura que le pagaron a una gente y los tipos de pintura que pagaron no fue las contratadas. Le entregaron a Guala. Se habla también del programa de alfabetización que se han gastado, vi yo en un periódico, más de 6.000 millones de pesos. Y creo que no llegan a 6.000 los alfabetizados en más de un año. Ni se siente dónde lo están alfabetizando en este momento. Bueno, entonces yo no sé, como que eso no debería bastar con que alguien se vaya del puesto. Debería haber consecuencias. Ahora se va como ministro sin cartera. Pues el de pasaporte, por ejemplo, que lo quitan, parece que tiene que ver con el Estado que se creó ahí. Es un caos. Donde se acabaron las tarjetas. Yo nunca había visto eso en la vida de la República. Se acaban las tarjetas, las libretas. Las libretas de pasaporte, el papel, el documento. Y entonces lo renuevan con un sellito. Un sello. Pero por Dios. Dice que no, está vigente un año más. Pero ¿cómo llegan desde que la compañía que hacía la tarjeta le falló? No, eso hace imprevisión, chico. Imprevisión. Pero lo mandan a otro puesto. Quizá mejor para él, cónsul en Panamá. Es un premio. Es la forma de engancharlo para que sigan chupando. No, pero ese es un premio. ¿Verdad? Chupando. Un premio. El Estado. Consulado de Panamá produce mucho dinero. Mucho dinero. Además, sabes que Panamá es un enlace clave para nuestro país. Viste que al Banco Popular lo designaron fue seleccionada como la mejor empresa. Más de 10 años. Una empresa, además, que juega un tremendo papel, ¿verdad? Por su responsabilidad social, corporativa. Y de nuevo, más de 10 años yo creo que tiene el Popular, ganándose ese premio como la empresa. ¿Cómo es exactamente la denominación? Sí, ella fue como la mejor empresa. La empresa mejor valorada de la República Dominicana. Y eso surge en base a 8 criterios clave
como son, por ejemplo, la innovación, fortaleza económica, alta capacidad gerencial, responsabilidad social empresarial, empleados más capacitados, calidad de sus productos y servicios y la atención al cliente. Bueno, vamos a felicitar a nuestros favorecedores del Banco Popular por esa empresa de ejemplo, ¿no? de éxito en República Dominicana. A los ejecutivos y a sus empleados, que también son clave en todo este proceso. Nos vemos el próximo sábado, Osvaldo, se me acabó el tiempo y estos muchachos cuando llegue esa hora como... No le va a decir a la gente que la pasen bien. Sí, hasta el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Pásenla bien.